meses, ahorita y en noviembre. Amén. Diga amén, hermano. Amén. Diga gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un privilegio estar en su casa nuevamente. Me siento bendecido de verles y saber que han perseverado y que siguen adelante esperando pronto encontrarse con el Señor. Quiero decirles que está bien bonita la casa del Señor, está bien engalanada. Hoy estrené subir estas gradas y me sentí bien. Le digo, cuando sea grande voy a pedir que me pongan gradas a mí también allá en Oregon, para bendecir también de esa manera como el Señor quiere. Amén. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Quiero aprovechar al máximo el tiempo y gracias, Pastor Denis, por el privilegio de estar en tu casa. Gracias a cada uno de los hermanos líderes que han sido muy hospitalarios siempre, y a toda la familia también del pastor, ¿verdad? Son muchas las personas a las cuales quiero agradecer muchísimo por ser tan bondadosos, tan abiertos, y por estar siempre atentos y con ganas de oír la palabra. Y pues yo me retroalimento también cuando entrego la palabra en lugares donde casi se la arrebatan a uno de la boca. Soy bendecido. Gracias, mi hermana. Quiero invitarlo a que hagamos una oración para comenzar de lleno. Tengo un buen tiempo para poder meditar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor amado, por el privilegio que me das de estar en este lugar donde tu nombre es exaltado, donde es levantado en alto, Señor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ayúdame para poder exponer la palabra y ser de bendición. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que nada de lo que aquí se ha de sembrar se quede sin comprensión, a manera que no vengan las aves inmundas que están debajo de los cielos a robarse la semilla. Por eso suplicamos ese entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero primeramente pedirle toda su atención, rogarle también que me tenga confianza y que trate al máximo de meditar en lo que vamos a platicar. Quiero decirle que no pretendo confrontar a nadie con la palabra, sino más bien poner las bases, tanto doctrinales, en conceptos y en lo que la Biblia sobre todo nos dice de la temática, pero también platicarle un poco de experiencias que son las que me han dado las convicciones para poder siempre hablar de este tema que es tan importante como es el asunto del alma. Me ha tocado verlo a la luz de la palabra y lo sigo viendo a la luz de la palabra. Lo he visto en manifestaciones dentro de las necesidades del pueblo, y casi todas las necesidades del mismo pueblo de Dios tienen que ver mucho con el alma. De manera que hoy quisiera comenzar diciendo que no hay ninguna otra entidad que conozca acerca de nuestra alma si no es el mismo Creador, nuestro Dios. No existe nadie sobre la faz de la tierra que pueda darnos a nosotros una respuesta a nuestra necesidad y que conoce el tema desde todos los ángulos como es nuestro Dios. No hay otra entidad como Dios que conoce nuestra alma. Y no la conoce solamente en lo presente, es decir, ahora mire por qué le digo que la Biblia es el recurso más profundo, más amplio y más preciso del tema del alma, porque aparece 299 veces en versos, literalmente 299 versos, y se menciona 314 veces, es decir, que hay algunos pasajes donde se menciona 2 veces la palabra o 3 veces. Esto para mí, hermano, es un recurso sumamente amplio.
Lo digo hoy, pues que el Señor me ha permitido también fluir en la materia de ser autor de libros. He venido aprendiendo algunas cosas con respecto a cómo un autor de libros mira cuando está pues dando a luz un material de lectura. Y es que sí vale la pena y sí es importante las referencias que se hacen en un libro y las repeticiones de la misma palabra dentro de un libro. Eso marca en el lector, marca algo muy poderoso dentro de su propia memoria, que le va a facilitar el poder recordar mucho. Especialmente, si pongo un ejemplo, mencionar mucho la palabra bendición, la palabra bendición, la palabra bendición, y que en un libro aparezca repetidas veces la palabra bendición, tarde o temprano esa persona se va a dar cuenta que es más poderosa la bendición que la maldición, y que teniendo más conciencia de una bendición, va a optar tarde o temprano, ¿verdad?, por buscar siempre la bendición y alejarse de la maldición. Entonces, esto lo digo cuando hay un énfasis repetido, ¿verdad?, de palabras. En este caso, estamos hablando del alma. 299 versos y se menciona 314 veces en la Biblia. Es bastante como un libro de referencia. Ahora, ¿de dónde surge esta palabra? ¿Cómo la Biblia nos comienza a revelar los términos originales de la palabra alma? Por ejemplo, en hebreo es la palabra nefesh, y esto se menciona en Génesis capítulo 2, verso 7. Es la primera vez que se menciona la palabra alma en las Escrituras. En Génesis 2, 7, voy a leerlo. Dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y dio un aliento en su nariz, soplo de vida, y el hombre vino a ser una alma viviente. Ahí el hebreo en la palabra alma viviente sería un nefesh hayah. Esa es la palabra hebrea. Y cuando nosotros vemos que esa palabra nefesh, de alma, estoy leyendo Génesis 2.7, yo sé que no lo he puesto ahí, pero ahí está en la Biblia. Entonces, en el hebreo es bien interesante, porque al leer nosotros un alma viviente, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, que vive, ¿verdad? No, porque no dice una alma con vida, sino que dice una alma viviente. Y la palabra alma, repito, en el hebreo es nefesh, pero la palabra hayá, de viviente, lo que quiere decir es que el alma originalmente tenía la vida superior de más allá. O sea que el alma, en el alma, Dios en su esencia, en lo preexistencial, dentro de lo que fue la predestinación, cuando Él pensó en diseñar el alma de un ser humano, estaba, hermano, intentando que la creación llegara a comprender que le estaba poniendo la vida de más allá, no cualquier tipo de existencia, sino una vida de más allá. Por eso Nefesh Hayah significa, como quien dice, la vida superior de arriba. Eso es lo que Dios puso en el ser humano. Ahora, ¿por qué es importante? Porque es el único ente dentro de nosotros mismos que intercala entre dos dimensiones. Esto yo siempre lo repito y tengo que dejar siempre esta base. ¿Cómo así que intercala entre dos dimensiones? Usted, pues, es un ser tripartito. Voy a empezar desde afuera hacia adentro. Usted tiene un cuerpo, luego tiene alma, y lo más profundo de su ser, el hombre interior, dice que se llama espíritu, es un espíritu. Entonces el alma intercala entre la materia, cuerpo, y entre lo celestial, que es el espíritu. Aunque se llame espíritu, su espíritu es celestial, no es cualquier tipo de espíritu, o sea, si es soplo de vida. Entonces es celestial. ¿Se puede imaginar que usted traiga una parte celestial? Voy a decirlo así, que usted traiga una parte divina sin que usted sea divino. Aunque su esposa le diga mi amor divino, yo no sé, ¿verdad? O usted se lo dice a su esposa, pero usted tiene una parte divina sin ser divino. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiso estar conectado con su creación, y la única manera para estar conectado con Dios como creación es a través de ese ente
que es espíritu y que tiene solvencia, facultad, habilidad para poderse conectar con el Dios que es espíritu. El cuerpo Dios no lo hizo solamente para tener nosotros contacto con lo material. Sin embargo, el alma intercala entre dos dimensiones. Intercala entre la materia y entre lo celestial. Y el alma, entonces, eso lo cataloga como tener ese ente con la vida superior de arriba. Es decir, que ninguna otra criatura tiene eso. Ni siquiera los ángeles, porque ni los ángeles no tienen alma. Por eso ellos incluso no conocen de la redención, porque la redención del alma, de nuestro ser, va en la parte alma. Y el alma, oiga esto, es la que viene como a ser el termómetro para la glorificación de nuestro ser integral. Dios no solamente le va a glorificar el cuerpo, sino que le tiene que glorificar el alma, quiere glorificar el alma. Pero entonces el alma, que es la que sufre mayor impacto en la vida, lamentablemente lo tengo que decir así, con todas las situaciones que tiene que encarar, y como no sabe procesar el alma o el ser humano o el hombre o la mujer, nos desconoce o pasa por alto que su alma fue diseñada para tener esa vida superior de más arriba, siendo así que la creó Dios, un ente mucho más frágil de lo que se imagina. El alma es el ente más frágil que el cuerpo y tan sensible a la vez para poder percibir a Dios, para poder sentir a Dios, para poder llevar la presencia de Dios de tal manera que el blanco más importante para el reino de las tinieblas es el alma, porque es tan sensible que si la golpea Satanás a través de un evento, puede dañarle el ritmo de su vida y cambiar de alguna manera el papel que el alma tiene que jugar como ser que intercala entre dos dimensiones. Ahora, en griego se dice psuque. En inglés se diría esa palabra psyche, de donde viene la palabra psicología. Ahora, cuando hablo de psicología, no quiero meterme en esa área de la psicología. Sin embargo, pues como es una palabra compuesta, es la ciencia social que estudia, ¿verdad? Todo aquello relacionado con el alma. Pero yo no le estoy hablando de eso, porque la psicología tiene una fecha de inicio. ¿Cuándo se inició? ¿Quién fundó por primera vez una escuela de psicología? ¿En qué país? ¿Cómo se llamó esa universidad en Alemania? ¿Cómo se llamó el fundador de eso? Etcétera. No nos vamos a meter en ese problema. Pero si puedo poner un dato, que lo tengo obviamente, pero no ese es el tema, de cuándo comenzó, hermano, a darse a conocer la psicología hasta que entró, ¿verdad?, con mayor énfasis, podría decirle los años que tiene. La psicología desde su fecha de fundación, pero no así, hermano amado, lo que es el largo pasado que tiene, aunque no existía el término, todo aquello que se relacionaba con la parte psicológica o psyche. Dijo un hombre alemán que la psicología tiene un largo pasado, pero una historia reciente. Eso significa que nosotros desde nuestra fecha tenemos que contar hacia atrás cuántos años de verdad en la Biblia podríamos decir que se está hablando acerca de la psicología o del alma, mejor dicho, a la manera de Dios. Y entonces vemos Génesis 2:7, que es la primera vez que se hace mención de la palabra que tiene que ver con el alma. Entonces, lo del alma le corresponde a Dios. Lo del alma es un asunto ministerial. Lo del alma le concierne a la iglesia. Lo del alma le concierne al creyente. Lo del alma es un asunto del Espíritu Santo. Lo del alma es un asunto de redención. Lo del alma es un asunto del poder de la sangre de Cristo. Lo del alma es un asunto de las Escrituras. Lo del alma es un asunto que nos debe de interesar a nosotros
para conocernos nosotros, hermanos, nuestros sube y nuestros bajas de la vida. Si yo no le presto atención a mi alma, voy a estar batallando todos los días con cualquier cosa. Mire qué tan frágiles somos y qué tan sensibles somos, que una mirada rara que nos hace a alguien nos puede afectar a nosotros. Tal vez la persona está pasando por una necesidad y entonces no tiene en ese momento ganas de ver a nadie, y solo apareciste tú o yo delante de esa persona, y al verle su rostro o sus ojos tú piensas de que esa persona trae algo contra ti y te molesta, te desanima, te quiebra en ese momento, porque posiblemente hace 2 días te sonrió de oreja a oreja, y resulta que hoy viene a la iglesia pasando por un momento difícil y no viene con ganas de reír a nadie. Y solo verlo, tu alma, que es sensible, sigue siendo sensible, puede recibir el impacto, y eso te cambia tu manera de pensar respecto a lo que estás haciendo, respecto al lugar donde estás y respecto a la persona que te vio de manera rara. Entonces el alma es interesante. Me llama mucho más la atención cuando yo veo en las Escrituras también que Jesús abordó el tema del alma diciendo: ¿de qué sirve ser exitoso en la vida secular si alguien va a perder su alma? Y eso está escrito en Marcos. ¿Te quiere el versículo? Marcos 8:36. Jesús, las palabras de Jesús fue: ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Entonces, en ese pensamiento puedo decir: ¿de qué sirve ser exitoso en la vida secular y perder su alma? Entonces tu alma es valiosa, tu alma es importante. Por tu alma vino el Señor a pagar un precio, hermano amado, de alto costo. Ahora, quiero empezar a poner unos pasajes de la Escritura que me dejan ver cómo pensaban algunos antiguos cuando empezaron a prestarle atención a su alma. El Salmo 139 dice, en el verso 13, el salmista, uno de los hombres que nunca encubrió cuando escribió salmos, las diferentes etapas por las que pasó su alma. Si usted quiere conocer de un hombre que en una buena posición, teniendo todo el respaldo de Dios, que Dios mismo había dicho de él, que se buscaría un hombre conforme a su corazón, y que lo encontró, y que se agradó de él, y que le dio tanto, hermano, un hombre en posición, en riqueza, en poder, en influencia, como David, escribe de su alma muchos salmos, dándonos a entender de que cuando él comenzó a darse cuenta de que todo lo que giraba a su alrededor, que le era contrario a la promesa que Dios le da a uno, y que puede ser alcanzado a través de la comunión y la intimidad con él, todo lo que le puede dar Dios y todo lo que puede experimentar en un momento de su vida, durante toda su vida, digámoslo así, él se daba cuenta que por qué no llegaban aquellas realidades que en Dios se encuentra, y era que no era Dios que estaba fallando en sus promesas, sino que era la condición del alma que él no había alcanzado a poder detectar y a estudiarla. Por eso cuando David comienza a escribir e involucra su alma en algunos versos de la palabra, hermano, nos damos cuenta que él entonces reconoció la situación de su alma y trabajó con ello. De tal manera que en el Salmo 139 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Mire lo que expresa: maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Wow. Él está llevando esa reflexión a la parte más profunda. Está usando el concepto de saber. La palabra saber no es un conocimiento intelectual que le pertenece al cerebro desde este punto de vista, sino que él está hablando, voy a decirlo así, de una dimensión que se llama mente. La dimensión mente no es lo mismo que el cerebro.
Entonces él no está haciendo una reflexión de lo maravilloso que es el ente que intercala entre dos dimensiones, como el alma. No lo está haciendo esa reflexión con su cerebro, con su inteligencia humana, lo está haciendo con su mente. Y en su mente dice: maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Interesante, hermanos, porque ahora estamos viendo que llega David a hacer una reflexión y declaración de que el alma en su origen, en la predestinación, en la preexistencia, estoy pensando en un tiempo donde no teníamos cuerpo y que todavía no teníamos existencia aquí en la tierra, no teníamos ni nombre todavía, ni siquiera sabía el espíritu humano ni el alma humana cómo iba a ser aquí en la tierra. Ni siquiera sabía el alma en ese momento, preexistencialmente, si esa alma le iban a dar un cuerpo narizón, ¿me doy a entender? Con una nariz griega o aguileña o de Mr. Magoo, ¿verdad? O cualquiera que sea. No, el alma en ese momento no tenía ni idea a quién se iba a parecer. Claro que para eso tuvo que ver la genética que viene a través de papá y de mamá, pero ese es otro tema. Pero lo que estoy hablando entonces, de que el alma en esta dimensión, en esta existencia, en esa predestinación, es lo que David había logrado entender, de que su alma en el plan original era extraordinaria, maravillosa. Intercalar entre dos dimensiones, tener las experiencias de lo celestial y lo sobrenatural, y tener las realidades del contacto, de la visión, del olfato, del oír, del gustar, etcétera, en la parte física. De saber que entonces tenía un vehículo llamado cuerpo y que tenía un conector eléctrico más profundo llamado espíritu, y que el alma podía entender esas dos naturalezas, y por momento el alma, como quien dice, poder sentir de lo que el cuerpo permite que llegue, y poder recibir de lo invisible, de lo que no es tangible, también las experiencias que vienen a través del espíritu, hermano. Esto es maravilloso, de que un ente dentro de nosotros tiene esas dos realidades, como quien dice, de tocar el cielo y de tocar también la tierra a la misma vez a través del alma. Ahora, ¿quién no va a alabar al Señor de esa manera? Que dentro de nosotros tenemos esa realidad. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos llegar a ir comprendiendo por qué vienen las batallas y los ataques, qué es lo que el enemigo, qué es lo que nos ha pasado a nosotros en sí provocan cuando nosotros no aprendemos primero a reflexionar de cómo somos y por qué somos y lo que podemos alcanzar en el Señor, o vivir una vida todo el tiempo lamentándonos y sufriéndonos. Ahora, este es el patrón original de una alma que debe de saber que maravillosamente ha sido hecho. Es una palabra profunda, hermanos, maravillosamente, y mi alma lo sabe muy bien. Pero entonces de repente aparecen otros escritos que con el transcurrir de los tiempos y como la revelación acerca de la creación humana que representamos, los hombres empezaron a asimilarla, y escritores de la Biblia comienzan a plasmar otra realidad. Nos deja ver que hubo un cambio bien radical. Quiero que guarden en su corazón el Salmo 139, porque para mí esto es maravilloso. Te alabaré, verso 14, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Pero de repente nos encontramos con otro hombre de Dios que dice algo diferente. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis
de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Qué pasó ahora? Primero pareciera contradictorio a lo que acabo de decir, Salmo 139, y lo que dice Pedro. Los dos hombres de Dios, los dos siervos de Dios, los dos con una alma. Y ahora, en primer lugar, David diciendo dichos maravillosos acerca del alma. Y segundo, Pedro, ahora que el alma se abstenga de pasiones que combaten contra sí mismo. Ahora aquí la pregunta es, cuando Génesis 2:7 habla del Nefesh Hayah, de el alma con la vida superior de más arriba, nunca se habló de pasiones. Cuando David dice que su alma maravillosamente lo sabe, tampoco está, hermano, poniendo el ingrediente de las pasiones que combaten contra el alma. Pero lo que me llama la atención, que Pedro usa la palabra carnales. Y nosotros teológicamente tenemos que hacer una actualización al significado de la palabra carnal. Porque ahí pareciera que entró otro ente a la existencia. Quiero que me capten esto. Voy a decírselo así: usted y yo originalmente fuimos creados, ahora lo voy a decir desde atrás hacia adelante. Ese es el orden jerárquico original. Fuimos creados con un espíritu, con alma, y tenemos un cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Déjeme decírselo en los originales. Espíritu se dice en griego pneuma. Alma, ya lo leyó, se dice en griego psuke. Y cuerpo se dice soma. Ya va a verlo más adelante escrito. Ok. El Señor nos creó pneuma, psuke y soma. Diga conmigo: pneuma, psuke y soma. Mire qué bien habla usted el griego, hombre. Ok, pero la palabra carnal, del término, la palabra carnales viene de la palabra carne. Y la palabra carne no se dice ni pneuma, ni psuke, ni soma. Se dice sarx. S-A-R-X. Diga sarx. Y entonces, ¿qué es eso? Ahora lo que estamos viendo, que una pasión, tenemos que entender la que es, que hace que el ser tripartito originalmente como que tuviese un cuarto ente. No, óigame bien, no estoy diciendo que ahora usted es cuatro cosas, no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo de que ahora el alma de una persona que no recupera lo esencial, la esencia, el diseño original, da lugar a que su vida sea calificada como un ser carnal. Yo le dije, yo no estoy pretendiendo confrontar a nadie, pero lo que estoy diciendo es que ahí hay otra categoría. Veámoslo así: cuando un cristiano domina sus pasiones o no deja que las pasiones combatan con su alma, sino que las destruye, entonces su alma es reconocida como una alma espiritual. Espiritual, con todo respeto, no es que usted camine así, no es que tenga una aureola o que le salgan alas y que se sienta que ya casi vuela, que cambie su, podría decir que yo venga vestido como un ermitaño y que me segregue y que
y que en vez de comer comida secular, me alimente raro, con la mentalidad que todo está contaminado. ¿Me doy a entender? Ese no es espiritual. El espiritual es uno que domina las pasiones, a manera de que no sea calificado él como un carnal. Porque si las pasiones me dominan mi alma, entonces surge un calificativo nuevo, y es decir, ese cristiano es influenciado por su propia carne, y la carne no es el cuerpo solamente, sino que la palabra carne viene como una idea de que su alma, estando ahora en Cristo, viniendo a la iglesia, sin embargo su alma sigue casado o casada con su cuerpo. No se me da a entender. ¿Cuándo nos hemos preguntado, alma, ¿estás casada con el cuerpo? Alma de Mario, ¿estás casada con el cuerpo de Mario? Si eso es así, va a haber problemas, porque el espíritu suyo nunca va a poder dirigir a su parte alma y cuerpo a la manera de Dios. Y el creyente siempre va a estar en peligro de experimentar problemas en su caminar. Entonces, lo primero que hacemos cuando nosotros estudiamos la palabra es, lo primero que tengo que hacer es asegurarme si mi alma ya se separó de mi cuerpo, para que mi espíritu, recibiendo de parte de Dios la información, le dé órdenes a mi alma, y mi alma le dé órdenes al cuerpo, y que yo viva una vida sin necesidad de desear las pasiones carnales, sino que yo viva deleitándome con las bendiciones, con las experiencias, con los impactos de Dios en mi vida. ¿Alguna vez usted ha dicho, en un momento de adoración, de alabanza, en un momento de presencia de Dios, alguna vez usted ha dicho, qué rica la presencia de Dios? Eso es lo que quiere Dios que usted siempre diga. Qué presencia más sabrosa, qué rico estar en la presencia. Entonces, como quien dice, esa alma se está deleitando en la presencia de Dios, está descubriendo los efluvios del Espíritu. Hermano, una presencia tan exquisita que te produce paz, que te produce seguridad, que te produce confianza, que te produce la experiencia de una vida, hermano, diferente a la que vivíamos en el pasado. Sin embargo, cuando eso se ha perdido, tenemos que saber por qué. Esto es tremendo, y Dios me va a permitir hacerlo gráfico en estos días. Ahora, ¿qué es lo que ha sufrido después de haber leído Génesis 2:7 y de haber leído el Salmo 139, y que ahora viene Pedro y habla de que hay una alma que debe de aprender a abstenerse, que tenga su propio dominio propio, que controle los deseos y los placeres que permiten que conmuevan todo su ser, que tiene que controlar eso? ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto? De que ahora esa alma, con un diseño tan maravilloso que Dios hizo originalmente, tenga que abstenerse de pasiones que combaten contra su alma. Eso se llama, en ese término de lo que sucedió, se llama fenomenología del alma. Y esto no lo podemos negar nosotros. Todo hombre y toda mujer, después de la caída del primer Adán, experimentó una fenomenología de su alma. Voy a ponerle los conceptos y a irle explicando. ¿Qué es la fenomenología del alma?
es una ciencia, es un conocimiento de los fenómenos físicos, vuelvo a la carga, o psíquicos en su génesis y en sus manifestaciones en el tiempo y en el espacio. Tiene que ver el ingrediente de lo que es fenomenología en tu tiempo y en tu espacio. Y que ahí se sufren cambios físicos y psíquicos. Eso no se puede negar el día de hoy. Porque todo lo que sufre tu alma, tarde o temprano lo repercute en el cuerpo. Todo lo que conserva negativamente tu alma va a repercutir en el cuerpo tarde o temprano. Todo lo bueno que esté en tu alma igualmente va a repercutir en tu cuerpo. ¿Por qué cree usted? Voy a meterme a hacer un paréntesis de un tema que no es obviamente el que necesitamos para esta noche. Pero ¿por qué una mujer se puede embellecer sin ir al salón de belleza? No estoy diciendo que no vaya, pero se puede rejuvenecer, mejor dicho, a través de buenas palabras que oye, en este caso, del amado de su esposo. Eso está comprobado. Si hasta en las mismas plantas naturales, buenas palabras que percibe, hermano, el reino vegetal, una plantita se hermosea. Hablándole a una flor: qué bonita mi muchachita, cómo amaneció este día, la bendigo, mire qué hoja más verdes con la que usted me saluda esta mañana. Esa plantita, hermano, no es pavo real, ¿verdad? Sino sacara sus plumajes, pero esa responde. Si le habla bien a la plantita, ¿por qué no hablarle a la esposa para que se rejuvenezca? Entonces, lo que recibe uno en el alma repercute en el cuerpo. Y eso está en la Biblia, en Efesios capítulo 5, cuando Pablo da instrucciones, hablando de un misterio. Y que habla que es el misterio de Cristo, pero pone a la iglesia como ejemplo, diciendo que nosotros como iglesia, igual que la mujer, Él con su palabra, el agua de su palabra, nos limpia, nos purifica. Así las palabras que salen del alma de un hombre que ha entendido que en el alma está todo y que él quiere mantener su entorno bendecido, entonces comienza a hablar para darle vida a lo que le acompaña en la vida, en este caso su familia. Pero ese es otro tema. Pero a lo que voy es que todo se encierra en nuestra alma. Jesús, cuando vino a la tierra, dijo que el diablo había venido para matar, robar y destruir. Y yo he venido para darles a ustedes vida, y vida en abundancia. ¿De qué estaba hablando? De tu alma. Y la vida en abundancia no era únicamente material, es parte. Pero el Señor te quiere dar abundancia de salud, abundancia de salud emocional, abundancia, hermano, de salud sentimental, abundancia de salud en tu mente, emociones, sentimientos, mentalidad, amor, paz, sabiduría, conocimiento, hermano, entendimiento, hermano, amor, todas esas cosas, abundancia en eso, que abundes en abundancia de amor, que abundes en abundancia de unidad, que abundes, hermano, en abundancia de fe. Eso es lo que el Señor vino a dar. Pero mi pregunta es, ¿lo tengo en abundancia? Lo puedo tener, pero la medida sí es importante y quiero incrementarla, pero debo de aprender a conocer mi alma. Mira entonces, ¿qué es una fenomenología? Si son fenómenos físicos y psíquicos en su génesis, tiene que ver entonces con los cambios que sufre el alma. Primero, el alma fue formada, ya le dije, maravillosamente. El estado original del alma, maravillosamente. Saludable, hábil, capaz, con solvencia, intercalando entre dos dimensiones,
Qué tremendo. Pero vino la caída del hombre y como consecuencia estragos al ser humano, a la creación. Y entonces el alma, todas las almas entraron en lo que es una deformación. Y es estado consecuente a la caída. Deformación, palabra compuesta. Pero ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Dando o llevando a cabo una reformación. Otra vez, una palabra compuesta con un prefijo, que el prefijo lo que nos dice es que Dios está en la misión de hacer que el alma vuelva a su estado original. Qué impresionante es. Ahora, el núcleo de todo aquello se encuentra en que hay un vínculo entre tu alma y tu mente. Que el alma no se restaura si no se va a reformar en este principio la mente. Que si yo pregunto cuántos quieren recuperar de manera, si usted quiere, procesal, pero progresivamente, que su alma alcance un estado original, pregunto, ¿quiénes quieren restaurar su alma a su estado original? Amén, yo quiero, amén, yo anhelo, estoy en eso, pero eso solo sucede en la medida que usted también está cambiando su mente. Porque nadie puede separar la mente del alma, porque la mente no está en el cerebro. Es decir, o sobre tu cabeza esté la mente. Esos son términos que la ciencia le ha dado, pero la mente es una dimensión, siempre lo digo acá. La mente es una dimensión, no es un órgano. Pero ¿por qué entonces le atribuimos de que la mente está en el cerebro, o a las enfermedades del cerebro se les llama enfermedades mentales? ¿Por qué? Porque resulta que tiene usted 3 cuerpos. Uno físico y 2 invisibles. ¿Cuáles son esos otros 2 cuerpos? Su alma y su espíritu. Como quien dice, estamos encajados en el molde exterior del cuerpo. Y por dentro tiene una alma que cabe en su cuerpo. Y por dentro tiene un espíritu que cabe en el alma y cabe en el cuerpo. Y que en términos de entendimiento se le atribuye que el alma tiene de alguna manera las características igualmente de las del cuerpo. Pareciera que hay una enseñanza anatómica, física o del cuerpo, pero hay una enseñanza, voy a decirlo así, anatómica, espiritual del alma. Y hay otra enseñanza que es anatómica del espíritu. Ok, no sé si me estoy dando a entender. Ok, tu cuerpo tiene lengua. ¿Cómo que pasó? Y uno bien grande dice, no ando diciendo eso. Ok, tu cuerpo tiene lengua, tu cuerpo tiene orejas, nariz, ojos, manos, etcétera, ¿sí? Tiene corazón. Tu alma tiene lo mismo. Ay, hermano, usted sí se salió. No, la Biblia lo dice. Que cuando un rico muere y muere Lázaro, descendieron a la tierra, pasaron a la dimensión inframundo, y estando en el inframundo, uno en el seno de Abraham y el otro en el Hades, 2 lugares dentro del centro de la tierra, los dos, la Biblia lo representa que hablaban como que era su cuerpo humano. Mi pregunta es, usted y yo sabemos, cuando el ser humano muere, ¿qué sucede?
vaya, se descompone, es una desintegración. El espíritu va a Dios. El cuerpo vuelve al polvo porque del polvo fue tomado y va al sepulcro, va a un cementerio, pero el espíritu vuelve a Dios. ¿Y el alma dónde va? Una alma que muere mal, una persona que muere mal, ¿dónde va? Su ser intermedio. Ayúdeme a predicar. Bueno, al Hades, digamos, y el que muere bien va al paraíso. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban hablando con Abraham? Uno era el rico y otro era Lázaro. ¿Qué era eso que estaba hablando? ¿Su cuerpo, su espíritu o su alma? Su alma, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dijo? Manda que Lázaro con su dedo, con agua, toque mi lengua. Oh, el alma tiene lengua, sí. Y Lázaro también tenía dedos y oían y tenían memoria. Y el cerebro se deterioró en el sepulcro. Se hizo polvo. Pero entonces, ¿con qué estaban pensando? En el inframundo, con la mente. Y sabe usted que si alguno de nosotros nos tocara partir de esta tierra antes de la venida del Señor por la vía de la muerte, usted se va a llevar, ya sea si va al paraíso. Yo anhelo que usted vaya al paraíso, anhelo que vaya al paraíso. Pero si alguien no se va al paraíso, se confundió de bus y se subió al que no debía y va a parar al Hades, usted se va a ir. No, mejor no, usted no. Perdón, hermanos, que al que tiene la par, pues. Es decir, se va a ir ese ser, esa creación, se va a ir con la memoria, con la mente, mejor dicho, con la que murió, si no la cambia antes de partir. Aquí hay otro tema. Por eso el quinto tema que no me programaste, espérate, pues también, calmate. Voy a ver. Quiero hablarle del mundo mental suyo. Yo no me quiero ir recordando mis fracasos, recordando mis dolores. Mucho menos me quiero ir con pasiones. Dios quiere hacer algo y tiene que hacer algo en mi mente. Tu cerebro se va a quedar, esa masa gris se va a hacer polvo, pero la mente se la lleva o el que va para abajo o el que va para arriba. El que va para arriba se lleva su mente que logró cambiar. Y gracias a los cambios que hizo en su mente, cambió su alma. Y gracias al cambio que hizo en su alma, le cambió la vida. Le cambió el entorno que le rodea. Y recuperó la vida de más arriba. Por eso el apóstol Pablo dio el ejemplo diciendo: una cosa hago, prosigo hacia adelante, olvidando todo lo que ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque era necesario saber de que todo ser humano, desde la caída de Abraham, tiene la tarea de buscar realmente hacer una reflexión de la condición de su alma. Porque su alma, dependiendo cómo esté, es quien realmente es en ese momento. Por eso hablábamos con el pastor José hace un rato, y yo lo he venido diciendo, y le he platicado con su pastor también, y le vengo diciendo, y lo publico y lo predico, hermano, a cada rato, diciendo
que en la Biblia un libro de más de 2000 páginas, un libro de más de 2000 páginas que contiene más de 800,000 palabras, solo tiene un versículo que te define a ti y a mí quiénes somos. Un solo versículo. En ese vasto mundo de revelaciones que Dios nos dejó. Y lo que dice ese único versículo, en 800,000 palabras aproximadamente, dicen quién soy yo de la manera siguiente: así como el hombre piensa, ese es él. Así como él piensa, ese es él. Y así es su alma, así es su manera de ver, así es su manera de oír, así es su manera de hablar, así es su manera, así como piensa, ese es él y esa es su alma. Entonces, si yo estoy ahora bíblicamente revelado, es decir, una revelación de quién soy yo, tengo que ver cómo es mi alma, porque yo no quiero ni debo más ser quien sinceramente en el plano original no soy yo. Yo quiero ser lo que Dios dijo, quien yo tenía que ser. ¿Quién tenía que ser usted? ¿Quién tiene que ser usted? Cuando Dios pensó en usted y determinó darle existencia. Y al determinar Dios darle existencia, vino entonces la acción de la creación de su vida, para que usted fuera lo que Dios determinó que usted debía de ser, debe de ser. Pero entonces mi alma ha sufrido todo eso. Ahora, mire hacia dónde vamos. ¿Por qué Pedro habló pasiones que combaten contra mi alma? Pasiones, pasiones, pasiones. ¿Qué son las pasiones? Y entonces, hablando bíblicamente, a eso se le llama la patología del alma. Yo sé que usted conoce ese término, pero ese término es bíblico. Entonces, ¿cuál es la base entonces? Bueno, segunda de Pedro 2:11: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ahorita usted agarra un diccionario secular y busca la palabra patología. Aquí hay doctores, aquí hay médicos, y ellos saben, y en un diccionario secular lo que dice o da a entender que hablar de patología es hablar de aspectos de enfermedad, que son los que nos permiten estudiar los síntomas que van asociados a una determinada dolencia. La palabra patología, el estudio de una enfermedad, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que Pedro está hablando? ¿De dónde viene ese concepto? Es un concepto nuevo, que es bien usado obviamente, pero es más profundo de lo que nos imaginamos. Porque nadie puede entender la patología de su alma si no descubre las pasiones de su alma. Porque resulta que la palabra de donde viene el término patología originalmente nace de problemas en tus emociones y en tu estado de pensamiento. Déjeme ponerle la base nuevamente. Ok, segunda de Pedro 2:11. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen 4 palabras que son sustituidas con el término pasión. Por ejemplo, la que acabo de leer de Pedro es la palabra epitumia, y lo que quiere decir concupiscencia, deseo, pasión, pero deseo específicamente por lo prohibido, y de ahí viene el término desear, que una persona está deseando algo, no es un simple deseo, está deseando algo como una pasión.
Pero está la palabra hedone, que es pasión y placer. Está la siguiente, que es homoiopates, que quiere decir sujeto a pasiones. Pero la palabra más peligrosa con relación a las pasiones es la palabra patos, con T-H-O-S, que quiere decir una pasión o un deseo desordenado. Y resulta que esta palabra, que en la Biblia aparece, ahí está el número de referencia, 3806, la palabra patos, que es el original de donde viene la palabra patología, está en las Escrituras. Y Pedro la usa para hablar de deseos que están fuera de control y que son los que combaten contra el alma. Y a eso le llama pasiones carnales. Porque repito, aquí hay varias pasiones, pero la más peligrosa es esa patos, de donde viene la raíz de lo que es el término patología. Mire de dónde viene esta palabra patos 3806, o lo que significa en nuestro medio. Patos, enfermedad. Logos, estudio o tratado. Trata con enfermedades microscópicas, enfermedades desarrolladas por un organismo. Amén. ¿Ok? Esto es lo que dice un diccionario el día de hoy. Pero mire lo que dice la mentalidad griega, mucho más antigua de los términos que hoy se utilizan. Y la palabra patos de la mentalidad griega, de donde viene patológico, significa emoción, estado de ánimo, pasión. No significaba originalmente enfermedad física, sino que significaba tus propias emociones, tus propios sentimientos, y a eso se le llama pasión. Entonces, originalmente esta palabra la palabra patología tenía la interpretación del estudio de las emociones o el estado de ánimo. Si yo veo esto, ahora veo lo que dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia, digámoslo así, patología del alma, por su propio patos. Originalmente significaba eso, que ahora viene Pedro y dice: pónganle atención a la patología, a las pasiones carnales que combaten contra su alma, a los deseos del alma, a las pasiones del alma, a las emociones del alma. Pónganle atención, porque eso le va a robar el que puedan alcanzar el diseño original que Dios estableció desde el principio en su alma. Entonces, la palabra pasión del griego patos, de donde viene patología, significa, bíblicamente significa gobernado por sus propios deseos, sentimientos y sentires. Y si somos seres tripartitos, espíritu, alma o cuerpo, alma y espíritu, tenemos que poner porcentajes en ese orden de lo que somos integralmente. Y eso significa que usted es un tercio en razonamientos, en ese orden, espíritu, alma y cuerpo. Estamos dando porcentaje. Usted es un tercio en razonamientos y usted es 2/3 en emociones. Y entonces, ¿cómo no es necesario controlar lo que hay en nuestra alma? Es necesario, porque una emoción nunca va desconectada de cómo te sientes. Toda la vida, desde que tú te levantas, sos influenciado por tus emociones. Depende de lo que se contiene en el alma y en la mente cada vez que te levantas. Así es tu día. Si uno se acostó con una preocupación
que podría ser patológico también, ya lo vamos a ver. Y esa preocupación estuvo toda la noche en ti porque solo dormiste, pero no reposaste. Hay una gran diferencia en ir a dormir a reposar. Porque cuando yo duermo y me llevo la preocupación a mi cama solo a dormir durante toda la noche, eso va a preparar el día de mañana, cómo me voy a levantar. Y una persona toda la mañana, una persona en la mañana que había dormido toda la noche, solo había ido a dormir, no reposó, solo fue a dormir, entonces preparó un esquema inconscientemente para levantarse bajo la influencia de la preocupación que continuó durante la noche. Y me puedo levantar más cansado de lo que me fui a dormir. Me puedo levantar hasta con ojeras y ver el reloj y resulta que dormiste bien tus 8 horas, según tú o según yo. Pero toda la noche mi mente estuvo batallando con esa preocupación. Y entonces no se puede vivir la vida sin haber sido impactado por las emociones, porque las emociones le responden a tu mente y tu mente impacta tu propia alma. Y resulta que si mis emociones impactan a mi mente, tiene que ver entonces que mis pensamientos tampoco se pueden separar de mi mente. Entonces mis pensamientos tienen que ver con las emociones y mis pensamientos tienen que ver como consecuencia con mi mente y a la misma vez con mi alma, y eso repercute en mi cuerpo. Wow, eso es tremendo. Nadie puede tener una mente saludable si tiene emociones que están afectadas drásticamente. Nadie puede tener malos pensamientos o pensamientos que batallan y pretender tener una mente saludable y como consecuencia emociones saludables, y que en un momento de su vida no vaya a repercutir también en su cuerpo. Una cosa te afecta a todo, porque el alma es una esfera. El alma tiene mente, el alma tiene voluntad, el alma tiene emociones y el alma tiene sentimientos. Dios le plació poner esas esencias, esos asientos en el alma. ¿Por qué? Porque el alma iba a intercalar en 2 dimensiones. Que el alma lograra filtrar el gozo del Señor, la alegría del Señor, la paz del Señor, que son espíritus que Dios te da. El espíritu de paz, el espíritu del gozo, el espíritu de alegría. Y que lo reciba el Espíritu. Y el Espíritu, cuando lo recibe, sabe que ahora ha recuperado su jerarquía en el ser tripartito. El Espíritu suyo, cuando recibe algo de parte de Dios, lo primero que piensa es en nutrir el alma con esas bendiciones. El Espíritu es impactado por el gozo del Señor. Lo primerito, es como una mamá, que una mamá lo primerito que piensa es que sus hijos hayan comido, que su esposo haya comido. Todavía está comiendo el esposo y no ha terminado ni de comer y está pensando: ¿qué le voy a dar para la cena? ¿Qué le voy a dar? Entonces el Espíritu es como una mamá que recibe algo, piensa en algo y quiere bendecir a aquellos que están conectados con él. El Espíritu tuyo recibe el gozo y lo primero que piensa es: el alma tiene que experimentarlo. Y lo deja que el alma le impacte. Y el alma recibe ese gozo del Señor. Y el alma lo primero que piensa: el cuerpo tiene que experimentarlo. Y cambia todo tu aspecto, hermano, cuando es en ese orden. Cambia tu rostro, cambia todo tu perfil. Y la gente puede ver cuando hay gozo en el cuerpo.
Pueden verlo en tu manera de ver, pueden verlo en tu manera de sonreír, pueden ver hasta en la forma como te paras. Nadie puede, hermano, pretender decir que está alegre. Nadie. Nuestro cuerpo lo expresa. Si hay tristeza, lo recibe el alma. Y a quien impacta por el vínculo es al cuerpo. Pero el espíritu, cuando recibe de parte de Dios, piensa en el alma. Si el espíritu recibe de parte de Dios, hermano, el espíritu de la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, el espíritu recibe esa paz, hermano amado. No hay lógica, no hay razonamiento en esa paz. No se compara, dijo Jesús, a la paz que el mundo da. Es una paz que sobrepuja todo, no hay nada comparado. No te impacta que no puedas pagar la renta este mes, no te impacta que haya inflación o recesión, no te impacta eso. Tienes una paz que sobrepuja todo entendimiento, que Dios la ha enviado, pero el primero que la recibe es tu espíritu, y el espíritu lo primero que piensa es el alma que debe recibir. Y cuando el alma recibe la paz del Señor, lo primero en lo que piensa es impactar al cuerpo y que el cuerpo lo reciba y lo expresa con una paz en tu cuerpo. Usted puede ver quién tiene paz y puede ver quién no la tiene, quién la perdió, quién está en batalla, quién está en guerra, quién está en conflicto, quién está preocupado, quién está con ansiedad. Usted lo puede ver en el rostro, en la forma de caminar. No pretendo hablar de eso. No pretendo hablar de eso, pero incluso uno por la posición del cuerpo puede saber cómo está el alma. Solo verlo sentado a usted. ¿Cómo podría yo dedicarme a hablar de la restauración del alma si no también me meto en estos estudios? Solo ver a una persona cómo camina. Usted mira a la gente cuando está batallando en su alma y que nadie está ahí, pero es un lenguaje corpóreo. Yo conocí a un hermano en mis viajes ministeriales allá a Baja California, Mexicali. Lo conocí cuando él había salido de un centro de rehabilitación, un adicto a la heroína, por muchos años. Y cuando Dios lo hizo libre, hermano, un cambio radical en su vida. ¿Sabe usted que ese hombre entraba danzando desde el parqueo de la iglesia? Pero hermano, ¿quién lo paraba? Desde que se bajaba de su carro, me habían dicho: ¿quieres ver tú al hermano? Lo conocí cuando estaba en el proceso de rehabilitación, temblando en ese centro de rehabilitación en La Rumorosa. Yo sentí una gran compasión. Lo visité mucho tiempo, pero quizás después de un periodo de 1 año y medio, ya era un hombre transformado. Se había sujetado a todo el programa de rehabilitación que le dieron, aguantó todo ese año y el hombre cambió. Y me decían: ya vas a ver cuando venga a la iglesia. No, hombre, hermano, hasta envidia santa me dio a mí. Entraba desde la puerta danzando, corriendo, hermano. Traía un gozo, una alegría, una felicidad que ahora ya no dependía de aquellas sustancias que lo tenían atado, engañado, hermano, reprimido, enfermo, esclavizado. Ahora dependía de un gozo que lo expresaba en su cuerpo y que no le importaba quién dijera lo que quisiera de él. De tal manera que un día me dijo: ay, hermano, si esta gente supiera de dónde me ha sacado el Señor, entenderían que si fuera necesario y me lo permitieran, yo me subiera hasta el techo de la iglesia a danzarle al Señor.
Sí, sí, una alegría que no se la podía negar, una alegría que no la podía esconder. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Mire el que tiene a la par, ayúdeme, disciérnalo usted que es bien espiritual. ¿Cómo lo mira? ¿Acaso no Dios usó el mismo sistema de lenguaje corpóreo? Dios fue el primero que utilizó, hermano, el lenguaje corpóreo. ¿Por qué le dijo a Caín? ¿Por qué ha demudado tu semblante? ¿Por qué ha demudado tu? O sea, que Dios lo vio. Mira, tu rostro no es el mismo. Algo hiciste, Caíncito. ¿Dónde está tu hermano? Y mire cómo le contestó el malcriado. ¿Y qué? ¿Quién? ¿Y acaso yo soy el guarda de mi hermano? Sí, si eres el mayor. Si eres el primogénito, ¿qué culpa tiene? ¿Tiene Dios de que usted sea el primogénito? Pregúntele a su papá y a su mamá. Why, because, ¿por qué? Y eres primogénito, te toca proteger al menor. Y estás con tu rostro, porque tu alma no es recta delante de mí. Entonces, la palabra en sus orígenes de lo que es la patología inició en este concepto: gobernado por sus propios deseos, sentimientos y sentires. Deseos, la palabra pato significa deseos que no tienen límite, igual a desenfrenado. Deseos ilegítimos, porque hay deseos legítimos, que eso sí, disfrútalos. Pero los deseos ilegítimos se convierten en lo que la Biblia hoy lo llama pasiones. Ahora, yo sé que usted está en Cristo. Y usted posiblemente podría estar pensando: pero yo soy cristiano, ¿por qué me viene a enseñar el hermano Mario ese tema? Porque hizo tanto ese viaje desde Oregon, pasando por Houston y luego arribar a San Pedro Sula, y luego esas 6 horas están tráfico, con agujeros, con baches y todo, y para que me venga a decir eso. Amén. Para siempre Dios es bueno. Ahora, el asunto aquí es: yo soy cristiano también. No le voy a contar a nadie. Me promete que no salga de aquí. Aún yo tengo que prestarle atención a esas cosas. ¿Con qué me deleito? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Los tengo controlados o ellos me controlan a mí? Entonces aquí tenemos que examinar que, aunque sea cristiano y tenga su servidor el privilegio de pastorear una iglesia, de ejercer un ministerio apostólico, de ser autor de 34 libros, tengo que vivir con la realidad. O me controlan mis deseos, o yo controlo lo que quiero desear. Y que nada tiene que ver en que yo use el cristianismo como una excusa para pensar y decir que ya no hay necesidad de que se ejecute en mi vida una obra de perfección aún. Entonces, hay una realidad en eso, entre liberado y libre. ¿Cuántos están liberados? Ok, voy a explicarlo de otra manera. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están liberados? El que está en Cristo está liberado. ¿Ok? Pero no es lo mismo que eres libre. Puede ser que sí. ¿Cuántos están libres? No quiero dejar esta duda. ¿Cuántos son libres? Vaya, yo lo creo, fíjese.
pero hay que ir a la realidad. No es lo mismo ser liberado que ser libre. Todos los que estamos en Cristo somos liberados. Ya fuimos liberados. Pero es muy diferente si ha alcanzado el ser libre. Y resulta que Jesús tocó este tema durante sus días. Y se lo vino a tocar a discípulos judíos. Y les vino a hablar un tema que habían pasado 2000 años de aquella realidad. Es decir, de un pasado, de una historia en sus ancestros, que sí les tocó la experiencia, la mala experiencia de vivir bajo la esclavitud. ¿Sí me doy a entender, verdad? Es decir, Jesús les habló a sus discípulos judíos que venían de ancestros israelitas que habían vivido 400 o 430 años de esclavitud. Ellos sí vivieron esa esclavitud, literalmente hablando, físicamente, pero resulta que 2000 años más tarde viene Jesús a decirles: ustedes no son libres. No sé si usted me está captando, hermano, pero es que esto para mí me impacta muchísimo. Voy a ir a la base. Mire esto. Juan 8:33. Jesús dice, cuando Él les habla, que tienen que ser libres. Y ellos contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Esa otra versión, en el versículo 35, dijo Jesús: ahora un esclavo no permanece con la familia para siempre, pero un hijo sí permanece con ella para siempre. ¿Cuáles son esos dichos, hermanos? ¿Serán dichos filosóficos de Jesús? Decir, un esclavo no permanece para siempre con la familia. Oiga lo que está diciendo Jesús: el que no es libre y solo ha sido liberado, corre el peligro un día de irse de la casa del Señor, de separarse de la familia, de la fe. Pero el que es hijo, obviamente, es el que ahora es libre. Ese sí permanece en casa, permanece en la familia de Dios y va a estar hasta la venida del Señor Jesucristo. Ese sí va a esperar en una casa, ese sí se va a mantener dentro de un vínculo familiar espiritual, ese sí se va a congregar, a ese sí lo va a encontrar el Señor congregándose. ¿Me doy a entender, hermano? El esclavo no. Romanos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, pero vuelvo al mismo principio. ¿Cuándo fuimos liberados? Cuando usted y yo recibimos a Jesús como nuestro Salvador, fuimos liberados del pecado y de la muerte. Jesús nos liberó, fuimos liberados. Sin embargo, necesitamos ver por qué el Señor Jesús puso la condición de ser libres. A esos judíos que les dijo: ustedes tienen que conocer la verdad y la verdad os hará libre, fue lo que ellos dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie. Déjeme pensarlo en voz alta. Ustedes no literalmente, pero lo traen arraigado en todo vuestro ser. ¿Qué cosa? La herencia de esclavitud. Y esa herencia de esclavitud es la que tienen que romper para ser verdaderamente libres y que las pasiones que combaten contra su alma ya nunca más vuelvan a atentar contra ustedes. Déjenme ponerle un ejemplo, y yo lo he dicho acá. Yo fui adicto a la cocaína, para vergüenza mía lo digo, por muchos años. Llegué a pensar que nunca iba a vivir sin estar, hermano, consumiendo esa droga. Tuve problemas de alcoholismo desde las
7 años de edad, 9 años de edad, y pensé en un momento de mi vida que era imposible salir del alcoholismo. Y quiero decirle algo: desde el día que el Señor me llevó a experimentar o me permitió ser librado, gracias a Dios, también me hizo libre de desear otra vez estar sometido a la influencia de la droga y del alcohol. Es más, yo huelo la cocaína cuando he sentido que alguien la está ingiriendo, le siento en el cuerpo el olor que emana. Mire, me da una compasión en primer lugar, pero una repugnancia por el olor. Solo volar y que me toque a la par de uno que durante todo el vuelo, para mí es un trato al alma, hermano. Que venga, hermano, va de pedir y va de pedir y poder sentir ese olor que le sale de su cuerpo, para mí es horrible. Yo dije, pero ¿cómo pude vivir yo así? O sea que Dios te quiere cambiar los deseos, aquellos que combaten contra tu alma. Ahora, ¿por qué Jesús les dice entonces: si conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? De esto creo que he platicado acá, pero quiero recordárselo porque estamos poniendo base para lo que vamos a hablar. Esta es una base nada más, porque hay una ciencia diabólica de la esclavitud. ¿Qué es lo que Jesús les estaba diciendo? Sí, ustedes ya no traen las cadenas que sus ancestros vivieron. Si ustedes ya no tienen literalmente al faraón que los manipulaba, los intimidaba, ya no lo tienen al faraón. Ustedes no tienen ahora los verdugos y los mayordomos que los oprimían y les ponían duras cargas todos los días. Ustedes ya no lo tienen, pero ustedes tienen una esclavitud que debe de romperse para alcanzar ser libre en diferentes ángulos. La esclavitud, aunque ya no hayan cadenas, ni cepo, ni cárceles, es una esclavitud que puede estar en la parte psicológica, puede estar en la parte neurológico, en la parte, hermano, bioquímica, en lo biológico, en lo genético, en lo espiritual, en lo hormonal y en la conciencia. Si no se han sido sometidas al poder que hace libre, no hay cadenas, pero esa persona no ha alcanzado esa vida de abundancia que Dios ha prometido. Imagínese usted estar batallando, hermano, con lo genético y que tengas que llevar dentro de ti mismo datos de enfermedades que te heredaron tus progenitores y que vivas con temor de que aquello un día se active en la vida y que puede estar en su momento latente y algo lo viene a activar y de repente va alguien al hospital y en los estudios sale que usted estaba ya batallando con algo que es genético. En la parte de lo psicológico, que se herede un trauma también, y que un hijo nazca con los síntomas como que ha vivido algo que impactó su vida negativamente, y aunque no vivió la realidad que su progenitor vivió, ahora resulta que está comprobado que sí se pueden heredar los traumas. Que se pueda heredar la inteligencia o la ignorancia. Es que ahora nos encontramos nosotros batallando con algo que está oculto y que Dios lo quiere llevar a otro nivel. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? Perdón, ya se me fue el tiempo, se me olvidó ¿cuánto tiempo llevo? Uy, ¿por qué no me avisaste? Santo Dios. Wow, perdón, hermanos, que yo me emociono tanto con este tema. Cerremos con esto. Juan 8:32. ¿De qué les estaba hablando el Señor? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya fuimos liberados, fuimos cambiados del reino de las tinieblas al reino de la luz.
Ya nos quitaron el faraón, ya nos quitaron, hermanos, los verdugos y los capataces. Pero ¿cómo quedó el alma de aquella vida pasada? ¿Por qué la gente, no usted, nadie de aquí, está repitiendo los mismos problemas cada cierto periodo? Estuvieron 3 meses activos, fogosos, poderosos, hermanos, y de repente se desaparecieron. Y de repente están otra vez en lo mismo. Y de repente vuelven a la iglesia. Y de repente vuelven otra vez. Guay, ¿por qué? Porque hay batallas que Dios va a comenzar a mostrar en la medida que la persona le preste interés a su alma, a valorarla, y que permita ser enseñado con la verdad de Dios. Aquí la pregunta es: ¿quiere restaurar su alma? Amén, amén. Pero ¿cuán enseñable es usted? Porque Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, mire, ser libre es un asunto de conocimiento de la verdad. No es solo tener información, sino que es un asunto de aprendizaje. Lo que Jesús dijo, que el conocimiento de la verdad es lo que conduce a la verdadera libertad. Conocer cada día más de las cosas que Dios nos deja para que seamos libres. ¿Qué sucede entonces entre una cosa y otra? Finalizo. Cuando eres esclavo, otros te gobiernan y te manejan. Cuando eres libre, te gobiernas y te manejas a ti mismo. La salvación te liberó, pero la verdad te hace libre. Ser liberado es inmediato, porque nomás recibimos a Cristo y es inmediato. Pero la verdad que te hace libre es toda una jornada. Es todo un proceso. Cuando eres libre, mira lo que hace Dios cuando eres libre. Dios pone tu vida en tus propias manos para que tú la gobiernes y lo hagas con libertad. Tú te entregaste al Señor, te libera y te entrega tu vida de regreso para que tú la gobiernes. Si tú sabes manejar tu vida, significa que tú eliges qué haces con tu vida. Deuteronomio dice que nosotros necesitamos tomar decisiones, y una de las más importantes: ¿qué quieres? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, mi hermano, quiero dejarlo con ese pensamiento. No confundamos haber sido librados con ser libre. Liberado es sacado del reino de las tinieblas, eso es romper la esclavitud. Libre es descontaminar, desatar, es desacondicionar la mente de una persona. Y libertad es gobernar la vida con libertad. Tú decides, según este pasaje, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. O sea, ya Dios ya no te pone aquella presión: no lo hagas, no lo hagas. No, ya soy libre. Dios me ha entregado la vida de regreso. Pero la libertad es la faceta mayor que alguien alcanzó cuando valoró su alma. Mi alma no necesita vivir con estas pasiones. Mi alma no necesita, hay cosas mejores, más deleitosas en Dios, que perder y dañar mi alma por algo que sea temporal y que solo me produce un momento de placer y pasajero. Póngase sobre sus pies, voy a orar.